Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acciones Eficientes frente al acoso laboral, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el reto que tienen las instituciones de diseñar políticas, procedimientos y estrategias que fomenten condiciones de trabajo digno, justas, armónicas, mentalmente saludables para quienes comparten un mismo ambiente laboral. Y es que es el caso, el acoso laboral como riesgo psicosocial implica especial atención de las organizaciones que están llamadas a implementar sistemas de comunicación definidos y eficaces, promover entre ellos las partes y proporcionar programas de prevención e intervención que impliquen el manejo de conflictos e incluyan capacitación para una adecuada cultura organizacional en pro del cumplimiento de los fines misionales de la entidad y del bienestar de los trabajadores. Asimismo, se abordarán los lineamientos establecidos en la Ley 1010 del 2006, encaminados precisamente a prevenir, detectar y erradicar los riesgos psicosociales de los trabajadores y en especial del procedimiento a seguir ante las conductas que supongan violencia y acoso en el trabajo, dimensionando, por supuesto, estrategias desde una óptica institucional que exige poner en marcha mecanismos de manejo y prevención del riesgo psicosocial. Además, se analizarán los aspectos procedimentales relacionados con la conciliación entre las partes y el desarrollo del trámite disciplinario. Para esta interesante conferencia tenemos el gusto de contar con la doctora Miriam Liliana Vega Merino, abogada, magíster en Derecho con énfasis en Trabajo y Seguridad Social, especialista en instituciones de la Seguridad Social, Derecho del Trabajo y Relaciones Industriales. La doctora Miriam Liliana ha sido juez promiscuo de familia del circuito de Puerto Asís Putumayo, oficial mayor y juez 20 laboral del circuito de Bogotá. Actualmente se desempeña como juez 34 laboral del circuito de Bogotá y representante de los trabajadores en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la rama judicial. Doctora Miriam Liliana Vega Merino, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Es un honor para mí compartir con usted esta tarde este foro tan importante. Hago extensivo este agradecimiento a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, un cordial saludo a todos y cada uno de los servidores judiciales que dispusieron su tiempo para compartir con nosotros esta conferencia destinada a capacitarnos respecto a la prevención del acoso laboral dentro de la rama judicial. Ya entrando en materia y dando lugar a la apertura de la temática que vamos a abordar en el día de hoy, quisiera compartirles cuáles son las intenciones o los objetivos que tenemos al organizar este tipo de actividades de iniciativa de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en conjunto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestra idea es colaborar en la formación de empleados y funcionarios de la rama judicial en nuevas tendencias de administración de talento humano, con fundamento y en procura del desarrollo voluntario de los convenios sobre trabajo decente promulgados por la Organización Internacional del Trabajo, articulando estrategias encaminadas a la búsqueda, atracción, selección, capacitación, desarrollo, retención y promoción de los mejores trabajadores de la rama judicial,
con el fin de vincular personal idóneo con suficiencia en conocimientos jurídicos, principios éticos que requiere el desarrollo de la labor tan importante encomendada a los despachos judiciales, cuál es la solución pacífica de los conflictos. Y finalmente, una organización adecuada de la administración de talento humano en procura de la organización y gestión adecuada de los procesos, la optimización de la atención de los usuarios de la justicia y la satisfacción oportuna de las necesidades propias de la solución de los conflictos confiados a la administración judicial. Igualmente procuramos unificar criterios para implementar mecanismos de erradicación de la violencia y el acoso contra los hombres y las mujeres en el trabajo en cumplimiento de las prescripciones de la Organización Internacional del Trabajo. Fomentar la aplicación eficiente del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley 1562 del 2012. Fomentar el desarrollo eficiente de políticas en ambientes judiciales seguros, procurando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el desarrollo de habilidades y competencias para tomar decisiones favorables a la salud y el bienestar de los trabajadores, diseñar planes y programas de formación y capacitación de líderes en aplicación de protocolos en prevención, atención de víctimas de acoso y violencia en el trabajo. Capacitar a líderes de los distintos despachos judiciales para ocupar cargos disponibles en los comités de convivencia laboral, que son de vital importancia en este tipo de gestiones. Y capacitar, igualmente brindar información a potenciales víctimas de acoso laboral en técnicas de superación de conflicto. Igualmente para nosotros es importante desarrollar o socializar el eje temático de la prevención, que ha sido uno de los principales focos de trabajo de Copaz Nacional, buscando mejorar definitivamente los entornos laborales en procura de la prevención del acoso laboral y la violencia en el trabajo como factores determinantes del riesgo psicosocial. Y ya entrando en materia, vamos a establecer una definición general de lo que se conoce como acoso laboral según estudios científicos desarrollados desde 1990 por Lehmann, en el que trató un concepto importante dentro del acoso laboral como es el elemento de la ética. Para este estudioso de las ciencias naturales, el acoso laboral o el mobbing es el terror psicológico en el ámbito laboral producido por las conductas hostiles y sin ética dirigidas de una manera sistemática por uno o varios trabajadores contra otro. Y el concepto tiene en cuenta la necesidad de establecer que esas conductas hostiles desde sus orígenes no necesariamente deberían tener introducido el concepto de reiteración o continuidad de las conductas, pues esta ha sido una de las principales luchas por armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales trazados, tanto por el convenio 190 como por la recomendación 206 del 2019 de la Organización Internacional del Trabajo, en las que desafortunadamente el país y la legislación interna no han podido armonizarse, porque requieren que para establecer las conductas de acoso laboral como sancionables o tipificables de faltas disciplinarias, deben verificarse o presentarse de manera reiterada, a diferencia de lo que sucede con los conceptos técnicos al respecto y los trazados o tratados por los convenios internacionales. Igualmente, para abordar esta temática, para nosotros es importante establecer diferencias entre las manifestaciones del acoso laboral y el conflicto humano, porque hemos advertido que dentro de la rama judicial existe mucha confusión entre la conflictividad derivada de la presión normal y natural del trabajo y lo que en sí constituye acoso laboral sancionable, porque esas dificultades relacionales se han normalizado y a veces se considera que el ambiente diferente o el ambiente difícil dentro de los entornos laborales puede ser admisible o puede ser aceptado como una manifestación propia de las relaciones sociales que se tejen al interior de los despachos judiciales. Sin embargo, para nosotros es importante abordar esa etapa temprana del acoso laboral, que es el conflicto humano, porque merece especial atención en la etapa de prevención del riesgo psicosocial, porque en muchas ocasiones el
todo el gen del acoso o el nicho del acoso se gesta por un conflicto humano prolongado en el tiempo sin solución adecuada y oportuna. Nuestra invitación a los jefes de despacho, a los jefes de unidad o a los directores de dependencia, a las personas que tienen encargada la importante labor de administrar talento humano es dar una mirada oportuna a las manifestaciones típicas del conflicto humano que, sin tratarse de acoso laboral típicamente concebido y definido en la Ley 1010 del 2006, bien pueden ser la cuota inicial para desembocar en una de estas situaciones. De manera que para nosotros en esta parte de nuestro trabajo de socialización de los hallazgos dentro de rama judicial al respecto, cobra vital importancia el tratar, el estudiar y el entender las manifestaciones tempranas del conflicto humano como un foco de atención que merece ser resuelto de manera oportuna para evitar las conductas de acoso laboral. De esa manera entramos en una definición de lo que puede considerarse que es el conflicto humano, como es la tensión de un grupo humano causado por la contraposición de intereses personales que generan desavenencias, quejas o crisis relacionales y que ameritan una solución para evitar ruptura de las relaciones sociales. ¿Cuál es la naturalidad en que se manifiesta el conflicto humano? En una tensión de intereses contrapuestos que no generalmente tienen que manifestarse en formas inadecuadas de relaciones sociales, pero que siempre están presentes y generalmente tienen su origen en la competitividad, en la manera como se conciben las relaciones laborales dentro de entornos cerrados en los que como rama judicial las jerarquías son tan estrictas y entonces las personas que tienen cierta superioridad o injerencia sobre la labor de los demás pues pueden ejercer cierto tipo de presión y ahí en esa resistencia natural a las presiones es que se generan o se gestan los conflictos humanos. Sin embargo, un conflicto humano no resuelto a tiempo puede generar una conducta de acoso laboral que ya es una forma extralimitada de ese tipo de conflicto, pugna de intereses. Es una forma normal del conflicto humano que excede la intención de solución de una pugna, llevando el conflicto a un plan colectivo de ataque del extremo opuesto. Y entonces ya deja de ser un conflicto de intereses porque en sus manifestaciones entran en juego manipulación, control de un grupo que pudiera mostrarse neutral o en situación de inferioridad en condiciones respecto al otro o al oponente contrario, que tiene capacidad de determinar la conducta de un grupo de trabajo, su dominio para atacar al oponente. En conclusión, entre el conflicto humano y el acoso laboral hay una ruptura del equilibrio de las partes en contienda porque el acosador generalmente ataca a través de un grupo de personas dominables y no con la intención de doblegar la voluntad o ganar en ese conflicto de intereses del oponente en una disputa justa y equilibrada, sino que hay un exceso en esa intención porque lo que se intenta es destruir los más vitales elementos que componen el fuero interno de la víctima, extralimitando los espacios laborales, permeando ya las relaciones sociales, las relaciones familiares, el autoestima del oponente, atacando la reputación, su ejercicio profesional, su entorno social, su salud y finalmente su vida. En un escenario de acoso laboral se ve deteriorada la salud de la víctima y del grupo alienado, siendo esta una de las principales razones para intentar erradicar esta práctica nociva de la administración de talento humano, porque generalmente desemboca en la enfermedad psicoemocional de todos los miembros de un equipo de trabajo. Igualmente para los representantes de los empleadores en rama judicial, y debe decirse así porque también es un aspecto tomado en los estudios previos que adelantó la Organización Internacional del Trabajo, es que en los ambientes que están afectados por situaciones de acoso laboral, la productividad baja ostensiblemente. Y si se trata de actividades productivas económicas, esas áreas productivas afectadas por acoso laboral arrojan pérdidas, no solamente humanas en la salud y en la vida de los miembros afectados por esta situación, sino pérdidas económicas. Y esa es una de las razones principales por las cuales tanto empleadores como trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo se pusieron hombro a hombro a sacar adelante los instrumentos internacionales para la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo.
Debe entenderse también que hemos identificado que en un escenario distorsionado del conflicto humano y que ha derivado en una situación de acoso laboral, ya no se trata de una pugna de intereses entre dos personas, sino que la parte más fuerte y generalmente la que ostenta una superioridad jerárquica trata de alienar a un grupo para someterlo a un juego de roles y a ese abuso de poder en contra del oponente. Y muchas personas pensarían que en este tipo de situaciones anómalas, únicamente la idea es destruir la vida de quien se ha diagnosticado como víctima. Pues lastimosamente en esa alienación y en ese juego de roles se destruye también la autoestima, la reputación y la salud de todos los intervinientes en el juego. En el acoso laboral debe entenderse que hay un ataque colectivo, que ya no es la pugna de dos personas únicamente, sino quien tiene más habilidad para manipular y generalmente quien ostenta más poder aliena a un grupo para manipularlo y ponerlo en contra de los otros, sin tener en cuenta que el manipulado tiene su voluntad, tiene su criterio, tiene su carácter y tiene su personalidad. Y que muchas veces todos esos elementos del ser son anulados para satisfacer la necesidad de quien se ha determinado a constituir un GAN del acoso o un grupo acosador, y al pasar por encima de esa autodeterminación de los jugadores en esta circunstancia, pues termina enfermándolos. En razón de eso es que para nosotros es importante evitar este tipo de situaciones para prevenir que todos los miembros de las áreas productivas afectadas por el acoso laboral enfermen. Entonces, ¿qué sucede con el conflicto humano en la administración de talento humano? Es importante para los miembros de COPAS, quienes estamos encargados de esta área de la capacitación junto con la Escuela Judicial, hacer entender a los jueces, directores de despachos, centros administrativos que deben hacerse a la preparación suficiente para poner en marcha un plan adecuado de gestión de talento humano, teniendo en cuenta que el personal de los juzgados en su gran generalidad tiene formación profesional, que desarrollan labores intelectuales, que sus labores tienen funciones previamente establecidas y que atienden a un perfil específico tanto profesional como personal, porque casi todos los empleados de rama judicial tienen formación profesional y generalmente en derecho, y ese perfil profesional y personal no puede ser desatendido. Es por eso que nosotros requerimos que de manera general se adopten en las relaciones laborales un trato digno, justo, acorde a la condición humana y en aplicación de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo en punto del trabajo decente, en garantía de desarrollo de los principios del derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación, a la dignidad en el trabajo, a la intimidad e integridad de las personas, por lo que de todos los actos y conductas contrarios que ya fueron tipificados como infracciones graves o muy graves dentro del régimen disciplinario de la rama judicial y de manera general a través de la Ley 1010 del 2006, solicitamos que sean cada vez menos recurrentes o que se presenten cada vez menos manifestaciones en la medida que los procesos de formación en técnicas de administración de talento humano se haga más palpable y más evidente en todos quienes ejercen el poder de dirección de personal. Esto por cuanto el acoso, ya sea sexual o psicológico, producido en un centro de trabajo o con ocasión del mismo, se considera un riesgo laboral de carácter psicosocial en cualquiera que sea su modalidad. Y esas conductas están expresamente prohibidas, deben considerarse inaceptables, por lo tanto, en la rama judicial y en todas sus dependencias anexas. Por tanto, y como lo digo en precedencia, de manera consistente a través de COPAS Nacional se han propuesto a la rama judicial el diseño de políticas institucionales de prevención de la violencia, el acoso en el trabajo y a manera de prevención técnica, de acuerdo a las disposiciones que sobre prevención de riesgo psicosocial han trazado tanto el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Salud, se ha iniciado el diagnóstico temprano del riesgo psicosocial. Fue así que el año pasado se aplicó la encuesta de la batería de manejo y prevención del riesgo a favor de las víctimas o de las personas que laboran en la rama judicial. Los resultados ya están disponibles y lastimosamente nos encontramos con que el riesgo psicosocial en rama judicial ocupa uno de los factores más determinantes en la afectación de la salud de quienes laboramos en la rama judicial.
pero de esa manera se inicia un ciclo de diagnóstico técnico para establecer o trazar una matriz de riesgo con miras a diseñar métodos eficaces de la prevención de riesgo psicosocial. Y esas técnicas están siendo articuladas conjuntamente con la administradora de riesgos laborales, que es la encargada de la articulación de esas políticas, y que en el caso de la rama judicial es la ARL Positiva Compañía de Seguros. Lo que buscamos entonces es procurar que en la rama judicial se operen mecanismos idóneos para garantizar que los trabajadores disfruten de un entorno de trabajo saludable, seguro, tanto física como psíquicamente, en el que se respete en todo momento la dignidad de las personas, adoptando cuando ocurran tales supuestos las pertinentes medidas correctoras y de protección desde una esfera protectora y preventiva más que sancionatoria. Y lo anterior por cuanto hemos encontrado en toda la judicialización y en la litigiosidad que se presenta con ocasión de las quejas de acoso laboral que se presentan en la rama judicial, que la Corte Constitucional concretamente ha requerido que se adopte o se agote de manera integral una fase de prevención como un requisito de procedibilidad previo antes de intentar las acciones judiciales, tanto de indemnización de perjuicios como las sancionatorias del caso. Pues se ha recordado que previo a asumir la competencia para la investigación de faltas disciplinarias, cuya competencia radica en el Ministerio Público, en las salas disciplinarias de lo que ahora se conoce como Comité de Disciplina Judicial o Comisión de Disciplina Judicial, perdón, la Ley 270 de 1996 ha requerido que se agoten todos los trámites necesarios previos para que se garantice que se han adoptado todas las medidas necesarias para conjurar el riesgo psicosocial al que se ven abocadas las personas que están inmersas en un conflicto relacional o en un conflicto de acoso laboral tipificado como tal según la Ley 1010 del 2006. Debe surtirse entonces primero un trámite conciliatorio y de prevención según el artículo 9 de la Ley 1010 del 2006, que consiste básicamente en facilitar la intervención organizacional de las áreas productivas que están siendo afectadas por un conflicto interpersonal, y también la mediación del Comité de Convivencia Laboral previo a iniciarse las acciones disciplinarias o sancionatorias. En razón de ello es que nosotros hemos tratado de activar y de sistematizar todos los mecanismos necesarios para que la fase preventiva del acoso laboral actúe estandarizada y eficientemente, tratando de conjurar el riesgo, solucionar el problema, incluso si se puede evitar el proceso disciplinario porque las partes llegan a un acuerdo o se logra la solución definitiva al problema, pues sería lo mejor. Igualmente considero necesario en esta conferencia remitirnos a los antecedentes de expedición del Convenio 190 y la Recomendación 206 del 2019, porque para nosotros son importantes teniendo en cuenta esas restricciones que han sido decantadas por la Corte Constitucional en torno a la aplicación de medidas sancionatorias cuando se verifica la ocurrencia de conductas de acoso laboral tipificadas y que pues han adelantado algún tipo de acciones previas para su investigación y sanción. Debe tenerse en cuenta también los antecedentes que se tuvieron en cuenta en la OIT para efectos de proferir estos instrumentos internacionales de los que ya se habló en la conferencia pasada con mi compañero Juan Manuel. Y ahora que retomo yo, pero ya desde la óptica de la recomendación 206, porque él trató el convenio 109 del 2019. De manera previa a la expedición de estos instrumentos, se habían hecho estudios sobre el impacto de la violencia y el acoso contra los hombres y las mujeres en el trabajo en el seno de la OIT. Y en él se elaboró un informe que brinda un gran número de evidencias de cómo los sindicatos y las organizaciones colectivas pueden contribuir a realizar cambios reales y positivos en el lugar de trabajo, con la finalidad de proteger a los trabajadores y de manera particular a las trabajadoras de la violencia y el acoso. ¿Por qué de manera particular a las trabajadoras? Porque todos los instrumentos internacionales de prevención de la violencia y el acoso en el trabajo traen implícito un enfoque de género, porque se dice que somos las mujeres las principales víctimas de acoso laboral,
bien sea por estar identificadas como víctimas de todo el ataque colectivo o por pertenecer a un gang de acoso o a un nicho de acoso dirigido o conectado por alguien que ejerce superioridad jerárquica. Es decir, muchas personas que consideran que la administración de talento humano debe tener implícito algún factor de maltrato o de abuso, se sirven de mujeres para maltratar a otras. Y la idea es proteger tanto a las víctimas como a las personas instrumentalizadas en estas manifestaciones irregulares de administración de talento humano. Entonces, se busca incentivar que sean las organizaciones sindicales, los colectivos de mujeres y todos los grupos sociales organizados quienes fomenten o impulsen la promulgación de mecanismos y herramientas necesarias para conjurar este riesgo. Entonces, se motiva a través de la Organización Internacional del Trabajo a que a través de convenios colectivos, negociaciones y políticas en el lugar de trabajo, campañas de sensibilización, a través de negociaciones colectivas, pliegos de peticiones, se busquen construir ideas colectivas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, desafiando como frecuencia las mismas instituciones. Esa situación de desafío en rama judicial no ha ocurrido porque afortunadamente hemos tenido eco, tanto las organizaciones sindicales como los representantes de los trabajadores en las diferentes instancias, en la necesidad y en la urgencia de diseñar mecanismos para conjurar el riesgo psicosocial a través de la prevención. Y también hemos ido paso a paso en la necesidad de que se aborde de manera seria la investigación y sanción de las conductas de acoso que desafortunadamente, y una vez superado todo el tema de la prevención y de la mediación a través del conflicto de convivencia, del comité de convivencia, perdón, pues no han surtido ningún tipo de resultados. Obviamente que los cambios institucionales son lentos y necesitan mucho tiempo para evidenciarse, pero los principales y los primeros pasos están dados. Entonces, hemos encontrado en los representantes de empleadores de rama judicial interés en la divulgación de las nuevas ideas, en el fomento de las campañas de prevención del acoso y la violencia en el trabajo, en la elaboración de documentos, de directivas y de circulares institucionales para tratar de conjurar este riesgo. Y seguidamente vamos a hacer una alusión muy cortica al enfoque internacional de la lucha contra la violencia en el trabajo, que en este capítulo, lo digo, se aborda desde la expedición de la Recomendación 206 del 2019, en el que se procuró concretar lo que les había anunciado en precedencia, que es el enfoque de género en la prevención del riesgo psicosocial derivado de la violencia y el acoso en el trabajo. Se insta a los países miembros a elaborar legislación para buscar la elaboración, la aplicación y el seguimiento de la política saludable en los lugares de trabajo para afirmar que la violencia y el acoso, por ejemplo, no serán tolerados en ninguna de sus formas, para establecer de manera eficiente programas de prevención de la violencia y el acoso con objetivos medibles, es decir, aplicación de encuestas técnicas diseñadas para el diagnóstico temprano del riesgo psicosocial a través de la identificación de matrices de riesgo y de esa manera establecer planes para conjurar esa matriz de riesgos. Contener información sobre procedimientos de presentación de quejas e investigación. Creo que en rama judicial todo el mundo sabe y conoce cuál es la ruta para erradicar una queja de acoso laboral ante las instancias decantadas para ello, que generalmente es la conformación de los comités de convivencia laboral, y cómo se puede acudir ante las oficinas de bienestar en procura de algún tipo de atención o de apoyo para prevenir el riesgo o solucionar un conflicto humano, que no necesariamente, como les digo, pues tiene que ser acoso laboral, pero que sí afecta el desarrollo de las relaciones laborales. Entonces, actuando a prevención, se hace intervención incluso con el conflicto temprano. Prever que todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con incidentes de violencia y acoso se tengan debidamente en consideración y se adopten las medidas que corresponden. Esto tiene mucho que ver con la reserva que debe guardarse de la identidad de las víctimas, procurando su bienestar y no sometiéndolas a la revictimización y al escarnio.
y también definido en el derecho de las personas a la privacidad y a la confidencialidad de sus quejas o de los hechos que relacionan sus quejas. Igualmente, se procura mantener un equilibrio de los derechos de los trabajadores a estar informados de todos los riesgos, incluyendo medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los informantes frente a la victimización y a las represalias. Esta es una tarea pendiente porque definitivamente no hemos logrado todavía la reserva necesaria en este tipo de situaciones, y sí vemos como información que se ha puesto o se ha sometido a conocimiento de algunos comités en algunas seccionales del país, se filtra, se fuga, y las víctimas, los testigos y los demandantes están siendo revictimizados. Pero como digo, los pasos se están dando, la tarea se está haciendo, y la idea es fortalecer a los comités de convivencia laboral a nivel nacional para darles una estructura sólida en el manejo adecuado y técnico de la conflictividad que es sometida a su conocimiento, capacitándolos para que puedan brindar elementos eficientes de solución tanto del conflicto humano, o sea, la etapa temprana de los conflictos, como las quejas de acoso laboral en sí mismas. Y con la reglamentación pues que está decantada en la Ley 1010 del 2006. Se busca también prestar especial atención a los peligros y riesgos que se derivan de las condiciones y modalidad de trabajo, la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos según proceda. Un riesgo latente inminente que está identificado en rama judicial es la cantidad de trabajo que se nos asigna sin atender a nuestra capacidad de respuesta. Este es un factor de riesgo psicosocial que estamos tratando de que sea atendido de manera adecuada y oportuna por el Consejo Superior de la Judicatura y por las direcciones ejecutivas, verificada la necesidad de la creación de más despachos judiciales en el porcentaje mínimo según los estándares internacionales para mejorar las condiciones en las que se desarrollan nuestras labores. Igualmente también la necesidad de crear condiciones de trabajo saludables al interior de los despachos judiciales, y no solamente en lo que tiene que ver con la gestión adecuada de los recursos humanos, como se explicó en precedencia, sino también, por ejemplo, la adecuación de los espacios o de las áreas físicas, porque trabajar en medio de papel acumulado, sin condiciones de aireación, de ventilación, sin condiciones mínimas de distribución del espacio para generar espacios mínimos entre trabajadores también es importante, y hemos identificado y diagnosticado que también es un factor de riesgo psicosocial. Se busca proteger a todos los trabajadores de la rama judicial en conductas que se derivan de la discriminación, del abuso de las relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que se gestan o que son causantes de la violencia y el acoso. Porque lastimosamente en Colombia el trato fuerte o con abuso de poder se normalizó, y salir de esa dinámica de relaciones tóxicas es muy complicado, pero se ha hecho conciencia de la necesidad de generar relaciones de trabajo que atiendan a la necesidad de dignificar el trabajo humano, a que sea trabajo decente, a que no se vea normalizado el abuso de poder que pueden ejercer no necesariamente los jueces dentro de los despachos judiciales, sino la persona que considera que puede actuar bajo esas condiciones o características del abuso de poder, porque hemos identificado también, y cada vez es más frecuente, que algunos jueces radiquen quejas de acoso laboral porque consideran que sus equipos de trabajo están generando algún tipo de dificultad que hace que desarrollen la sintomatología típica de las víctimas en todos los estudios que se han hecho según la Ley 1010 del 2006, y al hacer los trabajos de campo, tanto por los terapeutas de la administradora de riesgos laborales como los gestores de convivencia o por el Comité de Convivencia Laboral, se ha identificado que efectivamente en algunos casos son los jueces o titulares de despacho o los jefes de alguna dependencia de unidad quienes sufren la violencia y el acoso precisamente derivado de esas situaciones del abuso en las relaciones de poder, porque hay una traspolación de quién puede considerarse tiene superioridad jerárquica frente a los demás. Y eso no excluye que los jueces terminen siendo víctimas.
Igualmente establece esa recomendación 206 que los miembros deberían adoptar medidas apropiadas para los sectores o las ocupaciones y las modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso, tales como el trabajo nocturno, el trabajo que se realiza en forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, la hostelería, los servicios sociales, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, el transporte, la educación y el ocio. ¿Y dónde estamos nosotros inmersos en este riesgo? Nosotros tenemos trabajo con el público y las relaciones hostiles con los grupos sociales dentro de una determinada comunidad han sido establecidos como un factor de riesgo psicosocial. Por ejemplo, y no es para nadie extraño que hay zonas de conflicto donde los despachos judiciales trabajan en unas condiciones muy difíciles de cara al conflicto armado, por ejemplo, que se surte en determinadas zonas o regiones del país. Y en esas circunstancias hay que brindar condiciones óptimas para garantizar la salud y la seguridad de los empleados judiciales, porque los estudios sobre riesgo psicosocial en estos casos nos muestran que el impacto de, por ejemplo, amenazas de el actuar irregular de grupos armados en contra de los jueces y los empleados de los despachos judiciales amerita especial atención. Las estadísticas no son buenas en cuanto a amenaza y violencia de grupos al margen de la ley en contra de los judiciales y estamos tratando como de identificar la manera de resolver asertivamente este tipo de situaciones. Lo otro que se ha estimulado es adoptar medidas legislativas o de otra índole para proteger a los trabajadores dentro de los centros de trabajo, es decir, que se produzcan leyes necesarias para garantizar a los miembros de la comunidad productiva la protección necesaria y requerida para conjurar la violencia y el acoso en el trabajo. Sin embargo, a nivel nacional, pues la producción de la legislación necesaria para conjurar ese riesgo se ha quedado muy corta. Consideramos que con la Ley 1010 del 2006 el avance ha sido pues mínimo, a pesar de que es uno de los pocos países que cuenta con una legislación especializada en prevención de acoso laboral. Sin embargo, como instrumento se quedó únicamente en la elaboración de un posible catálogo de lo que pudiera considerarse una conducta de acoso laboral. Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales, pero se quedó muy corta en el desarrollo de los aspectos de la prevención. Sin embargo, para nosotros es rescatable esta ley 1010 del 2006, por ejemplo, la orden de creación de los comités de convivencia laboral como unos órganos de solución de los conflictos de manera preventiva y temprana. Importante ese aporte. Y para poder nosotros enlazarnos en esas órdenes de desarrollar de manera previa la investigación de las quejas de acoso laboral, el tema de la prevención, pues nos hemos tenido que ir a buscar en la legislación, en la producción de los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, en lo que tiene que ver con la implementación de mecanismos eficientes para la prevención de riesgo psicosocial. De esa manera, pues encontramos la resolución 2646 del 2008, por medio de la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y cómo se hace el diagnóstico a través de la aplicación de la batería de manejo y prevención de riesgo psicosocial, y en la rama judicial conllevó a que el año pasado aplicáramos por primera vez la batería o la encuesta de 34.000 trabajadores que tiene la rama judicial en el país aproximadamente. La encuesta fue diligenciada por 6.400 con un porcentaje de confiabilidad del 95%, porque desarrollaron o diligenciaron esa encuesta de manera seria, y esos resultados, como yo les anuncié en precedencia, nos permiten intuir que el riesgo psicosocial en rama judicial es un factor de riesgo exponencial y que toda esa matriz de riesgos debe objetivarse y tratar de diseñar eficientemente los mecanismos para conjurar el riesgo. Este año lo que se hará es repetir la prueba para, primero, buscar más empleados aplicándola, y segundo, para revisar esos resultados y para empezar con el proceso de el diseño de las estrategias o los mecanismos eficientes para la prevención de riesgos según esa matriz
que arrojó la encuesta. Se los invita entonces a todos los funcionarios empleados a fomentar la colaboración diligenciando esta encuesta que toma 20 minutos, pero que nos da muchísima información sobre la recurrencia de los factores de riesgo psicosocial en los ambientes laborales de la rama judicial, de juzgados y de las unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a nivel nacional. Igualmente, estamos tratando de aplicar o de articular en los planes de salud y en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo la Ley 1616 del 2013 respecto a la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. Lo anterior, por cuanto lastimosamente en rama judicial hemos tenido un repunte de trastorno mental crónico en nuestros compañeros de trabajo, que incluso conlleva que un número importante de ellos permanezcan por largos periodos de tiempo en centros de reclusión psiquiátrica, en reposo psiquiátrico, y ustedes saben que la recuperación del paciente crónico es muy difícil y que necesita mucho apoyo. La idea es fortalecer la prevención y hacer que ese número considerable de compañeros que tenemos padeciendo trastorno mental crónico pues se reduzca y mejorar las condiciones laborales de todos dentro de la rama judicial. Igualmente, y como dije en precedencia, está actualizada a través de la resolución 2404 del 22 de julio del 2019, la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos. Es este el manual del que nos estamos sirviendo para efectos del diagnóstico del conflicto en la rama judicial. Y es por eso tan importante para nosotros insistir nuevamente en que se socialice la necesidad de apoyar estos procesos originados en la necesidad del diagnóstico temprano. Importante para nosotros también que se tenga en cuenta la labor del Comité de Convivencia Laboral, por cuanto en muchas direcciones seccionales se reporta que la operatividad del Comité de Convivencia Laboral viene siendo congestionada por el desconocimiento que se tiene en algunos despachos de cuál es la labor que hacen los comités. El comité tiene como principal función el conocimiento, el trámite de las quejas de acoso laboral, y solamente puede actuar a instancia de parte, es decir, recibida la queja, inicia su labor para dar trámite a las quejas de acoso laboral. Dentro de ese trámite tiene que escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la queja, adelantar las reuniones necesarias para crear un espacio de diálogo entre las partes, hacer seguimiento a compromisos adquiridos si es que se han hecho conciliaciones o se ha llegado a un acuerdo sobre un conflicto, y presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Esas funciones están reguladas en el artículo 6 de la resolución 652 del 2012, que fue retomada por nuestra regulación interna de la rama judicial a través del acuerdo PSAA 16-105-58 del 2016. Lo anterior para solicitarles a todos los empleados y funcionarios de la rama judicial que nos colaboren con la articulación de este trabajo. ¿De qué manera? Primero, dándoles solo el uso para el cual están creadas y reguladas por la ley. Segundo, yo sé que en una situación conflictiva pues se puede echar mano de todo lo que uno considera necesario para resolver el problema, pero a veces se procura alienar incluso al Comité de Convivencia Laboral, a los terapeutas que atienden la intervención organizacional y a toda la serie de instancias para que den la razón a cualquiera de los dos bandos, y de eso no se trata. Entonces, ¿qué sucede? El Comité de Convivencia Laboral está siendo sujeto de muchas presiones en razón de las quejas que se presentan. Está abordando el problema desde una cantidad de correspondencia prolífica que escriben casi a diario las que se consideran víctimas de acoso o sus acosadores, pero en actuaciones que no tienen nada que ver con el ámbito de competencias o de su trabajo. Es decir, tenemos que ser un poco más estrictos y más serios, teniendo en cuenta que los representantes de los trabajadores son elegidos por voto popular en un proceso democrático, y que ellos comparten sus funciones
misionales dentro de los despachos judiciales con las labores que hacen en el comité de convivencia. Entonces no tienen tiempo para leer tanta correspondencia y yo sé pues que hay algunos casos que ameritan atención, pero no puede ser que de todo lo que sucede en un entorno conflictivo se dé curso al comité de convivencia porque no se tienen dependencias ni archivos suficientes ni empleados en cantidad suficiente para hacer este tipo de seguimiento a las situaciones que se ponen en su conocimiento cuando se ha desbordado el ámbito de competencias de los comités. Sin embargo, sí consideramos nosotros que es importante que se tenga en cuenta que los comités de convivencia laboral deben ser fortalecidos a través de la capacitación y del suministro de los elementos necesarios para que puedan operar, blindándolos también para que puedan trabajar con autonomía y suficiencia en la formulación de soluciones eficientes frente a las quejas que se ponen en su conocimiento. Entonces, como está agotado ya el tiempo, yo consideraría que podemos ir finalizando esta conferencia abriendo la posibilidad a resolver las preguntas del público si es que se han hecho. Muchísimas gracias, doctora Miriam, y vamos al fragmento de las preguntas. La primera, ¿por qué es importante erradicar el acoso laboral? Bien, por lo que se dijo en precedencia, es importante procurar ambientes de trabajo saludables, primero para prevenir el riesgo psicosocial y garantizar a todos los funcionarios y empleados de la rama judicial un trabajo en condiciones dignas que garantice su buena salud, alejándolos del riesgo psicosocial. Y por otro lado, para que el mejoramiento de esos entornos laborales permita también el mejoramiento de la productividad en los despachos judiciales, porque sabemos nosotros que en una situación conflictiva, pues nadie se motiva a trabajar. Además de la prevención en la salud, es importante para la rama judicial adoptar modelos de trabajo decentes y de trabajo digno y respetuoso de las condiciones laborales de los empleados y funcionarios de la rama judicial, porque estamos llamados a la preservación de la solución pacífica de los conflictos. Entonces tenemos que ser un ejemplo. No es posible que salga en medios de comunicación pues la noticia de que algunos empleados o funcionarios fueron víctimas de acoso laboral o de conductas inapropiadas cuando nosotros somos los llamados a la solución pacífica de esos conflictos que nos pone en conocimiento la comunidad. Creo que esa es una de las principales razones. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto humano y acoso laboral? Muy importante esa diferenciación porque lastimosamente en todos los centros productivos en el país se hizo o se normalizó el trato inadecuado o inapropiado a los trabajadores por parte de jefes y superiores. Entonces, no es lo mismo una conducta de acoso laboral tipificada como tal en la Ley 1010 del 2006 como un conflicto temprano en una pugna de intereses que pudiera considerarse de cierta normalidad, pero que sí requiere intervención y solución porque o puede quedarse ahí en un conflicto humano, interpersonal durante mucho tiempo y hacer mucho daño y no necesariamente desembocar en una situación de acoso laboral que ya es un ataque colectivo. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son las principales funciones del Comité de Convivencia Laboral? Muy importante para recordarlo en esta conferencia, para invitarlos a todos a hacer buen uso de los mecanismos que nos puede brindar un comité de convivencia laboral bien organizado. Primero, conocer y tramitar las quejas de acoso laboral. Segundo, su deber es citar a las personas involucradas en reuniones para brindar soluciones frente al conflicto que se les ha puesto en conocimiento. En esa labor también pueden practicar pruebas o pueden escuchar a las partes interesadas y finalmente formular recomendaciones frente al inmediato superior para efectos de trazar sugerencias para el mejoramiento del entorno laboral. También hacen seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verifican su cumplimiento, es decir, hasta 6 meses después de haberse surtido la audiencia de conciliación, ellos pueden enterarse de la manera como se ha dado ejecución a los acuerdos a los que llegaron las partes involucradas en un conflicto.
Un agradecimiento muy especial a la doctora Miriam Liliana Vega Merino, quien desde su experiencia profesional ha realizado una excelente explicación acerca de la importancia de conocer las acciones eficientes frente al acoso laboral y las nuevas tendencias que sobre el particular se aplican en la administración de talento humano para la consolidación de estrategias de desarrollo psicosocial para los servidores de la rama judicial, lo que finalmente redunda en el mejoramiento continuo del servicio de justicia. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. Gracias a ustedes por la invitación y estamos atentos a un nuevo espacio para continuar con esta tarea de divulgación de los avances en prevención de riesgo psicosocial que en muy buena hora han sido adoptados de manera muy juiciosa y muy seria en la rama judicial. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.